Y llega un momento en la vida en el que algunas personas pierden el sentido de vida. Y detrás de una sonrisa se esconde lágrimas y dolor. El día de hoy hablaremos sobre este tema en el cual a veces algunas personas no se sienten acompañadas por su entorno. Hola psicólogos, les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast en el que saben que hablamos de todo lo que no se habla y aquello que se desconoce, de aquello que también puede ser incómodo, y el día de hoy, la verdad, es importante que hablemos de este tema nuevamente, que hace poquito lo hablamos, pero creo que la gente quedó muy fascinada con el tema y es importante que volvamos a retomarlo, porque justamente, sobre todo aquí en Aguascalientes, llega a ser un tema el cual se ha hablado de mucha promoción, de mucha difusión, pero a veces a verlo tan a nivel estructural, a nivel sociedad, a nivel familiar, a veces es importante que veamos cómo el entorno al ser humano lo puede o favorecer o entorpecer. Y para el tema de hoy tengo un gran invitado, viene desde Florida, mi amigo personal, yo he ido a todos sus cumpleaños, y pues le doy la bienvenida a Israel Becerril, bienvenido. Hola, hola. Muchas gracias por invitarme principalmente. Creo que justamente este tema del que hablas, pues creo que hay muchas vertientes, mucha variedad en todo esto, distintos casos, distintas situaciones, y creo que algo que es increíble es que justamente que hablabas de Aguascalientes, pues somos el primer estado en este tipo de tema. Sí, sobre todo en Aguascalientes al último se ha hablado mucho de la prevención. Antes se hablaba mucho de la enfermedad y cómo erradicarla, pero de un tiempo para acá se habla más sobre la prevención y lo vemos de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando se son las primeras campañas de no fumar, la prevención del tabaco, lo que se hacían era un cartel enorme con un cigarro gigante y abajo en letras pequeñas, no fumes, ¿sabes? Es nocivo para la salud. Obviamente las personas al ver el cigarrote se les antojaba más y se dieron cuenta que aceleró y acrecentó el número de personas que fumaban. Entonces decían, ¿qué podemos hacer sobre esa situación en vez de hablar sobre la enfermedad, cómo prevenir, o sea, de la enfermedad, lo que es para que la gente conozca? Se habló más sobre, ahora hablemos sobre la salud. Y vemos las campañas del cuidarte, el medirte, el hacer hábitos saludables, se habla más de la salud y no tanto ya de la enfermedad. Pero que de alguna manera todavía generaciones anteriores traían estos conceptos muy arraigados y que obviamente es como decir, no quiero pensar en el cigarro, pero todo el tiempo al mencionarte sobre la prevención del cigarro, hablo sobre el cigarro y como sabe y el olor y el sabor, pues va a hacer que se te antoje más, ¿no? Entonces creo que sí es importante ver cómo la sociedad en torno a este tema que ha sido muy callado, muy silenciado en muchas formas y que lo vimos que hay muchos mitos, que es importante que hablemos sobre él y cómo está afectando a un nivel de sociedad, ¿sabes? Sí, bueno, justamente de lo que hablas, creo que justo yéndonos a los carteles de los cigarros y todo eso, pues Ujú. creo que como la cultura mexicana, o sea, nuestras creencias y cómo nos educan, casi siempre todos los mexicanos somos de, si te dicen no lo hagas, es como de, hay que hacerlo. No, somos muy montoneros y también es como de, no, o sea, no fumes, no tomes, cuando estamos súper adolescentes y en esta etapa de la punzada y es como de, hay que probarlo, hay que hacerlo. Y justamente como no sentimos a lo mejor esa confianza con nuestros padres, pues preferimos hacer todo ese tipo de cosas pues a escondidas. Y que en algún momento también nos habla del tema, ¿no? Que en algún momento el hablar de la muerte, porque hablar de este tema es hablar de la muerte, sobre todo a los mexicanos, sobre todo en estas fechas que se vienen, hablan mucho del tema como a modo de cultura y tradición, pero como tal de la realidad, a veces hablar del tema cuesta muchísimo. Y en algunos momentos aprendes a no hablar del tema y cuando tú estás en el proceso en el cual quieres acelerar dicho, vale la redundancia, dicho proceso, llega un momento en el que te topas con esa pared de no tengo que hablar de esto y lo vivo como hacia mí, en silencio, en esta apertura. ¿Cómo fue para ti antes de que tú tuvieras como este pensamiento, que tuvieras este intento? ¿Cómo fue para ti este proceso antes a nivel familiar y social? Uy, creo que es un tema muy complicado porque
creo que antes de llegar a ese momento en específico en el que entré en crisis y decidí cometer el acto, pues se vienen muchas cosas detrás. Creo que esto es desde la infancia. Yo la verdad hasta apenas hace 2 años te estoy hablando. Bueno, el intento fue hace 3 años, para aclararlo más que nada. Pero hace 2 años fue cuando ya empecé a indagar realmente en terapia, que realmente decidí yo abrirme y decir mi verdad. Porque muchas veces, bueno, hablando de mí, yo no decía la verdad completamente al psicólogo. O sea, yo también, como decimos, le daba tole con el dedo, ¿no? O sea, sí decía parte de la verdad, pero no decía completamente la verdad, incluso aunque fuera muy doloroso para mí. Porque todo el tiempo, desde la niñez, a mí me... No puedo decir que me educaron a hacerlo así, sino que fue mi forma de reaccionar como defensa en mi niñez, que yo me volví una persona muy hermética. ¿A qué me refiero con esto? Que todo lo que pasaba en mi vida, todo lo que yo sentía, todas las emociones, sentimientos y todo esto, siempre me las guardaba y siempre me las ocultaba y todo era para mí. Entonces desde niño, como esta parte de que vengo de una familia donde tengo 4 hermanos mayores, todos varones, y verlos que todos son muy masculinos y de repente nazco yo que soy el más pequeño y te hablo de que es una foto familiar que ahí tenemos donde todos están parados así prácticamente, yo soy el que está de ladito así con mi peluche de un lado. Entonces siempre ver como esa parte más femenina desde que yo nací, eh, pues por las creencias de mis padres principalmente, fue como un... Tenemos que hacer que sea igual que los demás, igual que sus otros hermanos, o sea, que se comporte igual, que haga las cosas igual, que tenga ciertos comportamientos masculinos que yo no tenía y que era parte de mi esencia desde estar niño. Entonces, el hecho de tener tantas correcciones durante toda mi infancia, de no te muevas así, no te pares así, la mano no va así, o sea, tu mano tiene que ir aquí, tú no puedes usar estos colores, eso provocaba que yo ocultara todas mis emociones y sentimientos. Entonces, lo que yo hacía es que yo, de ser un niño muy delgado, me empecé a dar atracones de comida. Justamente, pues, era como mi forma de comerme mis emociones, de ocultarlas. Entonces yo lo escondí a través de la comida. Y que en algún momento esto fue desencadenando muchas cosas, ¿no? Porque uno de los mitos que se tiene es como el evento desencadenante del intento de suicidio, del intento, ¿no? O sea, en algún momento se cree como las noticias que antes salían de persona, atenta contra su vida porque perdió el trabajo. Niña de 15 años arremete contra su vida porque el novio la dejó, ¿no? Y en algún momento hay personas con esos comentarios y que obviamente ya se censura ese tipo de noticias, pero antes era como las personas, por un novio se va a hacerlo, porque perdió un trabajo, pero que entendamos que todo este proceso conlleva pues muchas cosas detrás, ¿no? Muchas cosas que van desde, incluso desde la niñez, cómo se te educó y que si en algún momento, conectando con esta historia, que en algún momento pues te enseñaron que lo que tú eras o lo que representaba estaba mal, obviamente también te hace pensar que lo que estoy sintiendo o pensando también está mal. Entonces tengo que cambiarlo, tengo que guardarlo, tengo que no sentirlo para poder llegar a ser lo que ellos esperan, ¿no? Después de eso, ¿cómo fue llevándote este proceso y este estilo de vida a que empezaras a tener ese tipo de pensamientos de atentar contra tu vida, de lesionarte? Mira, es que es muy curioso. Justamente, como lo mencioné, hace 2 años fue cuando descubrí que yo vivía con depresión infantil. Entonces, prácticamente desde mi infancia hasta, puedo decir que hasta el día de hoy, todavía sigo teniendo pues ciertos momentos depresivos. Porque pues es algo que viene desde que estaba en la infancia prácticamente. Entonces, justamente mi primer intento de desvivirme Sí. fue, tenía 16 años, justamente era cuando acababa de salir del closet. Mm, por las creencias de mis padres principalmente, pues vengo de una familia exageradamente religiosa.
Entonces, para ellos, o sea, la parte religiosa, más las creencias que tienen de familia, más esa parte de que mis papás pues nunca fueron de ciudad completamente, sino que pues mi papá es de pabellón y mi mamá es de amarillas. Eh, entonces, pues esta parte también de más de pueblo y todo este tipo de cosas, pues sabemos que las creencias ahí son un poco más limitantes en cuanto a este tipo de Ujú, expresiones sí, sí, sí. o sobre la orientación sexual, la sexualidad, etcétera. Son temas que incluso pues hasta la fecha todavía no se tocan. Entonces fue un golpe muy duro para ellos. Entonces creo que la forma de ellos de lidiar con la situación fue hacerme creer que pues la religión estaba en contra de y hacían sentirme culpabilidad de quién era, de quién yo era. Entonces lo que yo hacía prácticamente con eso y como yo también tenía esas creencias religiosas muy arraigadas, pues yo siempre me la pasaba culpándome. Me sentía mal, yo sentía que era una decepción para mis papás, que no estaba haciendo nunca las cosas bien, a pesar de que siento yo que siempre fui un hijo muy bueno. O sea, te hablo de que, o sea, yo era el chico de 9 y 10 y siempre súper inteligente y que se sentaba adelante y hacía todas las tareas, que ayudaba a mis papás con las tareas de la casa y así. Entonces llega el tema de mi orientación sexual y es como borra todo lo que eres como hijo y todo se encapsula en que eres homosexual. Entonces es un atacar directamente eso y Y se que en olvidan. algún momento también uno nombra, ¿no? Como que también la sociedad está acostumbrado a no darle un nombre a las situaciones y esconderlas, como decir, referente a lo de tu situación, ¿no? O referente Sí. a tu tema, o con lo tuyo. Es que me costó mucho aceptarte por el tema que tú traes, ¿no? O toda esta situación, pero creo que al ser humano luego le cuesta mucho nombrarlo porque es como una forma de, pues, de aceptar la realidad, ¿no? O Ujú. sea, incluso yo me he topado con estas realidades donde personas llegan a tener familiares que por algún proceso penal pues son privadas de su libertad y cuando les preguntan dónde está tu familiar es como que anda de vacaciones, se fue de viaje, está trabajando en otro lugar, para no afrontar la situación y tener que decir que tienes un familiar que está siendo privado de su libertad por X situación, ¿no? O incluso cuando los anexan en algún lugar, toda esa situación, o los internan, en algún momento también es como, no, es que anda en un viaje, toda esa situación, porque le cuesta mucho al ser humano como nombrarlo porque es aceptarlo y darte cuenta de esa realidad, ¿no? Y creo que también a nivel estructural hablar de este tema es como que la gente no lo habla. Si hay algún intento o algo, las personas no hablan del tema jamás, o lo llevan desde la culpa para que no lo vuelva pensando que no lo vas a volver a intentar y que jamás vuelvan a tocar el tema porque va a ser difícil hablarlo y nombrarlo también, ¿no? Sí, y hablando de eso es que justamente Aguascalientes, bueno, de las veces que he estado en otros estados o he convivido con personas de otros estados, Aguascalientes está muy marcado porque a la mayoría de las personas les importa el que dirán. Entonces por eso ocultan tanto o tagiversan la verdad para que justamente pues nadie vea la situación real que está pasando la familia. Partiendo de esa situación de la familia justamente, de esta familia en la que tú viviste, donde naces con esas creencias, con este pensamiento de culpabilidad, ¿cómo fue llevándote ese sentido de culpa y todas las situaciones también que fueron aunándose en tu vida para que llegaras a tener a visualizarte a ti muerto? Uy, es que hubo varios momentos, pero te los voy a dar lo más resumidos posibles. El- Creo que la primera vez que yo como niño tuve el primer pensamiento así, creo que no fue directamente en que me quería desvivir o en un pensamiento negativo de ese tipo, sino que era tanto el que todos los días me dijeran, no te muevas así, no te pares así, no hables así, tú no puedes jugar con estos juguetes, tienes que jugar con estos, o no te puede gustar este color, tiene que ser este otro color. Llegaba un punto, y es un momento de mi vida que me marcó mucho, que yo estaba dormido, bueno, no dormido, apenas estaba acostado, y yo tengo esa costumbre, que estoy seguro que mucha gente también tiene, que te quedas acostado boca arriba y estás viendo el techo, pero estás pensando en lo que quieras.
Y yo no me imagino, a pesar de que lo viví, yo sigo sin imaginarme de que algún otro niño esté pensando en lo mismo. Que yo decía, Dios, por favor, haz que el día de mañana yo nazca una niña para que dejen de molestarme. Y pues ya que estoy adulto, que ya estoy más maduro y que me pongo a pensar en ese momento es como de, wow, o sea, realmente es una infancia muy dura, ya que un niño en vez de pensar en, ay, mañana quiero jugar y quiero ver a mis amigos, etcétera, etcétera, tenga ese pensamiento tan arraigado de, o sea, ¿para qué me hiciste así si me iban a estar molestando? Si todo el tiempo me iban a estar atosigando con este tipo de situación, por ser yo. Entonces eso me llevaba principalmente pues a seguirme ocultando y tratar de acatar las reglas lo más que pudiera. Y la segunda ocasión, que fue justamente cuando salí del closet, hubo un momento muy complicado en que, bueno, pues prácticamente todos los días en la noche, cuando llegaba de la preparatoria, mis papás siempre tenían como esa costumbre de aprovechar todos los días para decirme todas las mil y un razones por las que estaba mal ser homosexual, eh, utilizando pues bases religiosas, científicas, todo lo que encontraran. Entonces llegó un punto en el que una vez llegué de la preparatoria y pues encontré, bueno, escuché a mi mamá llorando en su cuarto. Y pues creo que a todos los que tenemos a nuestra madre, el hecho de escuchar a tu mamá llorando pues te mueve. Ujú. Y te duele porque pues realmente cada cuando vemos a nuestra mamá llorar, o sea, tiene que ser algo muy abrumador para ella para que estén en un tipo de situación así. Entonces yo me acerqué y pues prácticamente me dijo esto, que ella prefería que yo hubiera nacido como una persona con capacidades diferentes o que hubiera nacido como un indito para que no supiera lo que era la homosexualidad. Entonces en ese momento pues me quebré. Fue la primera vez que no me detuve ahí para enfocarme en ella y escuchar todo lo que tenía que decirme, sino que simplemente fui al cuarto que tenemos de visitas, agarré una bolsa que tenían oculta en el closet de pura medicina y me la llevé a mi cuarto. Entonces yo en ese momento me sentía tan mal porque es como si en ese momento mi mamá me hubiera dicho que se arrepentía de haberme tenido. Entonces empecé a agarrar pastillas que ni sabía ni de qué eran, ni qué hacían, y si a lo mejor nada más eran para dormirme y ya no sabía. Pero en ese momento, pues era mi solución, ¿no? Te hablo de que yo tenía 16 años y fue mi primer intento como tal. Entonces empecé a agarrar las pastillas y apenas me las iba a tomar y una vocecita en mi mente, o sea, mi subconsciente fue como de, no lo hagas. O sea, estás muy tonto si lo vas a hacer. Y fue cuando me detuve y las tiré en la taza y ya regresé todo a su lugar. Pero pues ese fue mi primer intento. Siento que en algún momento el estar expuestos constantemente a este tipo de entornos estresantes, invalidantes, violentos, pues deshumanizados hasta cierto punto podríamos llamarle, pueden ir guiando a esta persona a que constantemente esté una y otra vez reafirmando este pensamiento, ¿no? Porque lo que lleva mucho a una persona es ver, esta es mi vida, no me gusta mi vida. Si esto va a ser lo que me va a tocar vivir, prefiero otra cosa. Pero como no hay otra cosa porque es mi realidad, si esta va a ser mi vida, entonces prefiero no tenerla. ¿Sabes? Y que en algún momento, luego se tiene también este mito de que una persona una vez que tiene un intento no lo vuelve a intentar. O que lo intenta varias veces. Y creo que es ambivalente. Obviamente si no hay un ambiente que favorezca a este cambio, también en algún momento la persona va a estar constantemente pensando en lo mismo porque constantemente está enfrentándose a las mismas situaciones una y otra y otra y otra veces de estos ambientes, incluso hasta poder decir sociales, ¿no? Porque también, pues, hablemos de que esta homofobia también existe a nivel social y cultural y que en algún momento también a veces, y a mí me llegó a pasar, ¿no? O sea, y desde mi experiencia yo conecto,
Yo no me llegué a decirle a mis papás, sabes que yo tengo suficiente con lo que me dice mi cabeza, tengo suficiente con lo que la sociedad me dice y todavía tú vienes y me dices todavía esto, o sea, créeme que no me está ayudando en nada. O sea, se supone que aquí donde tiene que ser mi espacio seguro no está siendo seguro. Entonces, es como esa situación de una cosa tras otra y luego también porque luego nos apropiamos de esos pensamientos y empezamos a creer que sí fue nuestra culpa, que algo está mal y toda esta situación. Entonces, como que viene el pensamiento, viene la sociedad, viene la familia, que llega un punto donde dices, pues es que dicen que el problema soy yo, entonces si yo soy el problema, erradicándome yo, el problema ya no va a acabar y mi familia va a estar bien y no se van a conflictuar y no se van a preocupar y no va a ser un tema constantemente cuando vayamos a reuniones familiares que me ha tocado. O sea, y es como esta situación de a veces dices, creo que sería más fácil no nacer así, pero es la realidad que te está tocando, es tu viaje, es tu transición, es lo que te está correspondiendo vivir. Que después le encuentras a este gusto, a este camino, pero que en el momento sí es muy difícil. ¿Cómo este proceso y esta vida y este viaje que te tocó vivir te llevó a ese momento cúspide en el cual llegaste a cometer el acto? Uy, qué buena pregunta. Pues realmente fue el cúmulo de situaciones. Y para serte honesto, al menos desde mi situación personal, yo jamás pensé en lo voy a hacer para que ellos estén como tranquilos, para que estén libres, para que descansen de mí. O sea, jamás pasó por mi mente eso. Realmente lo que pasaba por mi mente es, ya quiero descansar yo. O sea, yo ya estoy cansado. Porque para mí ese momento fue como un... Estoy tan cansado de que toda mi vida haya sido como un... Siempre darle gusto a los demás. Prácticamente fue, yo siempre le estoy dando gusto a los demás, yo soy y hago lo que las personas quieren que sea, pero jamás me volteé a ver a mí mismo. O sea, yo me abandoné por tener o querer ese sentido de pertenencia. Y es lo que a veces muchas personas no comprenden, que a veces no es porque queramos ayudar a los demás, sino es como ese grito de nosotros mismos hacia nosotros mismos de ya quiero descansar, o sea, yo ya quiero paz. Ya estoy cansado de seguir con el mismo patrón todo el tiempo, de quererle dar gusto a los demás, pero ¿en qué momento estoy yo? Porque lamentablemente siempre fue tan enfocado a tienes que ser de tal modo, pero en ningún momento es tú sé quién quieres ser. Una Barbie Girl o lo que quieras, pero, Sí, sí, sí. o sea, realmente son muy pocas las familias que desde que estás pequeño realmente te dejan ser tú. Y es muy complicado. A lo mejor ya en estos tiempos ya los vemos un poco más, pero antes, o sea, no. Esas expectativas del debe ser, de lo que se espera y toda esa situación. ¿Cómo fue el momento en el que tú llegaste a decidir? Porque también hay que entender que dentro de ese proceso hay una ideación, bueno, un pensamiento, luego viene la ideación, luego viene la planeación, el intento. ¿Cuándo fue el momento en el que tú llegaste a planearlo y decir, ya quiero descansar, lo voy a hacer de esta manera, en este lugar? ¿O no lo planeaste y simplemente salió, no investigaste nada? Fue muy curioso. Realmente yo siento que no fue planeado, pero a la vez siento que un poco. Porque, pues, a mí la gota que derramó el vaso, pues fue el hecho de que, pues yo viví varias infidelidades en mis exparejas y pues yo ya tenía como un problema con la traición. Más aparte, pues todo lo que había vivido en la infancia, con mi familia, durante mi adolescencia, etcétera, pues fue como el cúmulo de todas las emociones. Entonces yo ya estaba, pues ya vivía con mi expareja, ya vivíamos juntos, o sea, ya estábamos creando nuestro hogar, etcétera. Entonces viene la parte de la traición y algo muy característico es que yo, cuando alguien rebasa ese límite de traición conmigo,
yo acudo directamente como a la venganza. O sea, como que esa era la forma de que cuando yo llegaba a mi límite, de como bajar ese dolor que yo sentía. Es decir, te voy a dar una probadita de tu propio chocolate. Entonces llega esta ruptura y fue como la gota que derramó el vaso, pero no del todo, porque cuando estuvo la separación y él se fue de la casa, realmente yo sentí un alivio, porque yo ya estaba muy cansado de prácticamente estar todos los días llorando. Entonces se va, siento como un alivio enorme, pero en ese momento la soledad empezó a ser muy abrumadora. O sea, no quería ver a nadie, no quería que nadie me visitara, todos me preguntaban y pues obviamente como me volví experto en fingir mis emociones y fingir que todo el tiempo estaba bien, pues para mí siempre fue muy sencillo decir, ay, estoy bien, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro y me estoy distrayendo. Hasta que llegó un punto en el que curiosamente estaba yo en la mesa del comedor viendo hacia la cocina y en ese momento yo fumaba bastante. Entonces empecé a fumarme mi cigarrillo y tomarle mi té calientito. Y realmente en ese momento no estaba pensando en nada. O sea, te soy honesto, no pensaba en nada. Pero yo sabía que algo en mí ya no estaba bien. Curiosamente, me acabó un cigarro y prendía otro, me acabó un cigarro y prendía otro. O sea, era uno tras otro y una taza de té y otra taza de té y así. Pero no pensaba en nada en ese momento. Sino que llegó un punto en el que como que volteé así de reojo y vi una libreta con una pluma. Y en ese momento es como si, bueno, no sé si has jugado videojuegos alguna vez, pero son como esos videojuegos de primera persona donde traen el arma y nada más ves tus manitas y ves todo como enfocado. Ujú. En ese momento sentí que mi mirada así como que se enfocó. Agarré la libreta, agarré la pluma y empecé a escribir cartas de agradecimiento. O sea, ni tan siquiera fueron de despedida. Fueron de agradecimiento a todas esas personas importantes de las cosas buenas que hicieron por mí en la vida. Entonces pasa ese momento cúspide, como de esa catarsis, y de repente como que me regresé a mí y continué con mi día normal. Entonces al día siguiente yo tenía que arreglar como un papeleo. Agarro mi camioneta, voy justamente para como... Ay, se me olvidó, ¿cómo se llama la torre grandota de aquí que tenemos en Aguascalientes que está por donde está el H-E-B del norte? No, no sé cuál iba a hablar. Bueno, por galerías. Ok. Entonces yo estaba por ahí, tenía que ir al banco. Hice unos movimientos bancarios. Me subo a la camioneta. En eso entro a la camioneta, me habla mi expareja. Tenemos como que en ese momento él fue mi primera llamada como de auxilio. Porque a pesar de todo lo que había pasado, yo le dije que se quedara conmigo esa noche. Dije, aunque no durmamos juntos, pero quédate conmigo esa noche. Entonces, pues obviamente por la situación, por cómo terminó, etcétera, pues no se quedó. Regreso a mi casa y justamente pues en la entrada está una farmacia de Guadalajara. Me bajo a la farmacia de Guadalajara y decido comprarme muchísimas pastillas de paracetamol y muchísimas cajas de pastillas para dormir. Entonces llego a mi casa y sigo mi rutina. Yo creo que ya llevaba como 10 días que mi único alimento era el cigarro y el té verde. O sea, no comía absolutamente nada. Y pues seguía con mi rutina. Hasta que llegó un punto en el que dije, ay no, como que me siento muy cansado el día de hoy. Y me subí mi vaso de agua. Llevaba la bolsa de la farmacia en mi mano. Subo, me recuesto. Y en ese momento estaba yo viendo una serie que se llama 13 razones por qué.
que es obviamente una serie que habla justamente pues de desvivirse. Pero pues ya tenía tiempo viéndola, entonces como que fue la continuidad, o sea, ni tan siquiera fue porque me diera la idea de hacerlo. Y todavía ni llegaba al punto donde mostraban cómo lo que había pasado con la chica. Entonces estaba viendo esa serie, me acuerdo que no estaba recostado así viendo, y lo hacía prácticamente por inercia, de que agarraba una pastilla, me la echaba y tomaba agua. Y así empecé a tomármelas hasta que me acabé, eran 6 cajas de medicamento más o menos. Y llegó un punto en el que como no tenía alimento, como solo era cigarro y el té verde, pues me quedé dormido. No supe cuánto tiempo, para ser honesto. Y de la nada más me desperté y corrí directo al baño y me provoqué el vómito. Y a partir de ahí, pues fue el segundo intento de suicidio como tal. Ay, no puedo decir eso. El segundo intento. El segundo intento de desvivirme. Y bajé. Obviamente ya mi cuerpo estaba como demasiado sobrepasado por no comer, más todo el medicamento, entonces me sentía todo el tiempo débil. Termino esa noche, me despierto en la madrugada, digo no, es que esto ya se tiene que acabar. Y otra vez volví a repetir el proceso, me volví a endrogar prácticamente. O sea, me volví a medicar otra vez, volví a despertarme, volví a vomitar. Y fue el segundo. Y hasta que dije, ay no, ya. O sea, la vida definitivamente me quiere aquí. No tengo de otra más que aguantarme y seguir con esto. Bajo, sigo mi rutina. Y en esta ocasión prendí el cigarro, me hice otro té. Y de repente volví a tener como esa mirada enfocada. Dejé de pensar en absolutamente cualquier cosa. Y en ese momento yo vendía postres. Entonces yo tenía un punzo. Para la gente que a lo mejor no sepa qué es un punzo, es como un cúter, pero que parece como un tipo bisturí. Entonces voy al cajón de la cocina, lo agarro, lo empiezo a ver. Y hasta como tenía ahí mi estuche con las cuchillas acomodadas, hasta dije, ay, mira, con este se ve más bonito y todo esto, según yo alentándome. Entonces me acuerdo que me senté en el comedor mientras estaba justamente fumándome ese cigarro. Pero yo tenía la mirada como tan enfocada que de repente nada más agarré el punzo y empecé a cortarme. O sea, yo pasaba y lo pasaba y lo pasaba y lo pasaba. Y en ese momento no sentía nada. O sea, no sentía ningún dolor físico. Y mientras yo lo estaba pasando y con la mente enfocada, todo es como en las películas cuando te vas a morir que empieza a pasar como toda tu vida por tu mente. Pues en ese momento por mí pasaba toda mi vida por mi mente. Entonces empezaban a pasar todas las situaciones en las que yo me dejé al último, en las que yo siempre le di prioridad a otra gente, en la que yo siempre hice caso a lo que las personas querían, pero jamás me escuchaba a mí. Y era tan abrumador que la única forma en la que yo sentía o yo creía que iban a desaparecer era si yo seguía cortándome. Entonces llegó un punto en el que, por la pérdida de sangre, pues me desmayé y me quedé ahí. Me despierto, nada más volteo y me veo la herida como tal y fue como un... Pues bueno, sigo aquí. Entonces ese fue el tercero. Bueno, el cuarto sí seguimos el consecutivo, pero el tercero pues de ese momento como tal. Y no me importó y seguí con mi rutina. Mi cigarro y mi té. Y dije no. ¿Pero estabas trabajando en ese momento? No, fíjate,
Cuando ocurrieron los momentos de traición en nuestra ex relación, hubo un punto en el que yo ya no me sentía a gusto en mi trabajo, entonces yo lo dejé. Y empecé con la parte de la repostería y así, con una de mis mejores amigas, que de hecho fue de las personas que me rescató. Y empezamos la repostería y nos estaba yendo muy bien, la verdad. O sea, no podía quejarme porque nos estaba yendo muy bien para haber empezado, por los conocidos, etcétera. Y pues prácticamente dejé mi trabajo, entonces pues ya no tenía un trabajo y los pedidos que me llegaban de repostería pues ya no los tomaba. O sea, yo decía que estaba fuera o me inventaba una excusa, simplemente ya ni respondía. Y pues llega esta tarde, creo que voy nuevamente a la cocina y digo, pues si no pude con esto, tengo que poder con algo más. Y como yo tenía mi set de cuchillos porque estudié dirección de negocios gastronómicos, entonces nos enseñan como esa parte de cocina y nos hacían comprar un estuche. Agarró el cuchillo de chef, porque para los que no conozcan cómo es, pues son los grandotes que ves de carnicero prácticamente. Entonces lo agarré y empecé a hacerme con ese. Pero yo seguía teniendo esa mirada súper enfocada, o sea, es una visión que creo que jamás he vuelto a tener. Pero el tener como esa perspectiva en los ojos, como es que es indescriptible, o sea, sientes una adrenalina diferente en tu cuerpo. Entonces yo lo empecé a hacer y dije, no, siento que no está funcionando el hecho de que esté aquí en el comedor. Mejor me voy a subir a la cama. Entonces me subí a la cama, puse algo en la televisión, la verdad ni me acuerdo qué era, y yo seguía con el cuchillo. O sea, a pesar de que yo ya tenía una herida muy profunda, de yo lo seguía escarbando porque yo decía, es que ya quiero que se acabe, ya quiero que se acabe. Vuelvo a perder mucha sangre, me vuelvo a quedar desmayado. Se llega al día siguiente. Bueno, aquí hay un dato muy importante. Nosotros teníamos a una perrita que se llamaba Kira y ella estuvo en las 3 primeras ocasiones en las que yo lo intenté. En la cuarta, que ya fue cuando tenía el cuchillo de chef, fue cuando ella como que entró en desesperación. Porque curiosamente yo le seguía dando de comer y agua y todo eso y decía que quería que estuviera bien y todo eso. Y en su momento de desesperación, no sé cómo le hizo que abrió la puerta, entró y ella fue la que se subió a la cama para quitarme el cuchillo. Entonces en ese momento fue cuando como que quedé en shock, me quedé viendo al techo otra vez. Y fue la primera ocasión que lloré realmente durante ese proceso. Y así empecé a llorar y todos los pensamientos de esos de mi vida seguían, o sea, no paraban, en ningún momento paraban durante todo el día. Me quedo dormido. Esa vez Kira se quedó ahí en el cuarto como cuidándome. En la mañana siguiente pues me puse una sudadera como de la casa, la limpié, la recogí, dejé todo como medio acomodado porque ese día iban a ir por Kira. Entonces van por Kira, se la llevan. De hecho en esa ocasión decidí cómo salirme de la casa para que no, pues para no ver a mi expareja. Regreso y de repente empecé a investigar de cómo realmente podía acabar con mi vida. Y a pesar de que en ese momento, cuando estás investigando y estás buscando, te empiezan a salir como teléfonos de ayuda y cada que te metes a un link te sale el teléfono, se marca en automático para ese servicio de apoyo y así, pues obviamente pues lo denegaba. Mi mamá en ese momento, yo siento que era como el sexto sentido de madre, que ella siempre me preguntaba, ¿seguro que estás bien? Y no ocupas nada. Porque yo siento que ella sí sentía que algo no estaba bien. A pesar de que yo era tan experto disimulando que yo, sí estoy bien y no pasa nada. ¿Y qué comiste hoy? Ay, comí pollito.
Y lo más curioso es que hasta tenía comida preparada. O sea, como que en ese perder de emociones y momentos y pensamientos, o sea, yo seguía haciendo cosas. Que es lo más increíble, o sea, no estaba todo el tiempo ahí, pero se me ponía a hacer cosas como de mi vida cotidiana. Sí, sí, sí. Y ya el punto cúspide fue justamente se llevan a Kira. Vuelvo a agarrar el cuchillo. Y esa vez, o sea, me desnudo. Entro a la regadera. Pongo el agua, pues, ni tibia, la acomodé para yo estar a gusto y así. Y de repente, no sé por qué se vino a mi mente. Y dije, pues es que como lo estoy haciendo al aire libre. Y como yo sé, conozco mi cuerpo. Y yo sé que cuando yo me he cortado, me raspo así, mi cuerpo tiene una muy buena coagulación. Entonces, pues obviamente nunca me iba a desangrar completamente. Entonces ahí vino a mi mente, pues ¿cómo evito que coagule la sangre? Pues con agua. Así como es un líquido, pues no permite que Ujú. coagule. Entonces Sí, yo sí, sí. tenía como un chorro directo como a esta zona. Y fue cuando justamente me acordé de una de las clases de cocina donde nos explicaban que las venas del pollo son muy parecidas a las del ser humano internamente. Entonces, como cuando vas a un restaurante y estás comiendo un pollo y de repente ves un pollo con sangre, es un momento como pues muy asqueroso, como comensal, pues nos enseñaban a quitar esa venita. Entonces lo que yo empecé a hacer es que yo, donde tenía la herida, me empecé con mis dedos a tocarme para detectar dónde estaba exactamente. Entonces cuando la encontré, dije, pues ya la hice. Y fue en el momento en el que corté la vena. Y fue en ese momento en el que en verdad fue cuando dije, creo que hasta aquí. O sea, ya lo logré. Y en ese momento puse una canción que no sé si la puedo decir o si vamos a dar regalías. No, pues puedes decirla. Que es la de Me soltaste de Jessie Joy. Es muy curioso porque realmente puse música aleatoria, pero esa canción se repitió. O no sé si en ese momento yo ya estaba tan mal que yo sentía que se repetía esa canción. Entonces veo cómo se está fluyendo toda la sangre. Y me recargué. Yo me acuerdo que hasta subí los pies hacia la pared. Me acomodé. Y solo empecé a voltear al techo. Y decía, ya me fui. Y algo que puedo decir es que yo siento que justamente en esta etapa tú pasas como por 3 fases. La primera fase pues es que pierdes demasiada sangre y te desmayas. Entonces ya, me desmayé. Me despierto y empecé a sentir como un dolor de cabeza insoportable, que es por lo mismo de que pues La pérdida de sangre. es la pérdida de sangre, ya no está fluyendo la sangre correctamente a tu cuerpo, bueno, a tu cerebro y pues te genera como este dolor de cabeza. Entonces yo tener mis pies recargados, yo empecé a ver cómo mis extremidades empezaban a poner moradas. Entonces empezaba, así yo veía como poco a poquito, o sea, se empezaban a hacer moradas. Y me volví a desmayar. Me vuelvo a despertar. Veo que ya estaba morado, o sea, hasta casi que las ingles, o sea, hasta donde yo alcanzaba a ver en ese momento, yo ya empezaba a ver pues todo morado. Mis manos, o sea, aparte, o sea, incluso hasta yo siento en ese momento que yo ya me veía morado, o sea, como cuando tienes mucho frío y se te ven hasta los labios morados, yo sentía que yo me veía así. De repente volteé al techo y estaba viendo la luz del foco de arriba. Y en eso, el cuerpo humano cuando ya te vas a morir, libera una hormona que te hace sentir como paz. Entonces, la liberó mi cuerpo, yo empecé a sentir esa paz. Fue cuando dije, ya, soy libre.
Y fue cuando, pues, prácticamente ahí me quedé. Hasta la fecha, yo no sé por qué desperté en mi cuarto, en mi cama, vestido y con mi teléfono cargado. Y me desperté y en ese momento lo primero que hice fue buscar ayuda. Y en ese momento justamente le hablé a una ex mejor amiga. Y fue la primera persona que busqué y le dije, ocupo ayuda. Ocupo que vengas aquí. Ya no puedo más. Por favor, ven. En ese momento yo ni tan siquiera sabía qué día era. Yo ni sabía si ella estaba ocupada, si estaba en la universidad, si estaba trabajando en sus prácticas. Pero ella dejó todo y fue por mí. E incluso tenía a mi otra mejor amiga que entre ellas no se llevaban. Y en ese momento ella perdió el orgullo y dijo, le tengo que marcar. Entonces le marcó y no sé cómo se pusieron de acuerdo. Y pues ya empezó ese proceso del rescate, ¿no? Entonces llega Ana a la casa, que se llama una de mis ex, bueno, mi ex mejor amiga. Y yo siento que fue algo muy duro para ella. Porque ya después de que pasó todo ese proceso, yo me acerqué con ella a pedirle disculpas. Porque le decía, es que creo que nadie en esta vida se merece ver a su mejor amigo, a su hermano, a su familiar como en ese estado. Porque ella decía literal que yo parecía una calavera, o sea, con todo el cuerpo pálido, extremadamente pálido. Que es como si, pues prácticamente ya estuviera muerto en vida. Y pues ya mi otra amiga le comentó a mis papás de la situación, lo que estaba pasando. De ahí pues Sí, sí, sí. me llevaron al psiquiátrico, al hospital psiquiátrico. Y pues dijeron que no me podían aceptar, que porque primero que no tenían para empezar nada de las cosas necesarias para curar mi herida. Y que tenía que ir primero al seguro. Que en la clínica que me tocaba, urgencias, que para que me atendieran y luego de ahí ya me podían llevar. Entonces ahí vamos, del psiquiátrico, vamos al seguro social, dijimos pues de urgencias, a dónde está el psiquiátrico, la más cercana, pues vámonos a la clínica 1. Nos vamos a la clínica 1, urgencias. No, es que aquí no podemos porque como es zona COVID, no podemos atender una urgencia así. Se lo tienen que llevar hasta la clínica 3. Entonces ahí vamos de polo a polo hasta la clínica 3, que es donde ya me atienden. Justamente la persona que me atendió era un practicante y me decía, pues bueno, por el momento y la circunstancia, pues ya no podemos ponerte una anestesia, ya tiene muchos días abierta esa herida y pues te tenemos que cortar los bordecitos y luego ya unirte. Pero sin anestesia. Y en ese momento, pues, yo ni pensaba. Mis papás fueron como de, ay, pero seguros que Y sin tú ni anestesia. sentías, me imagino. Me hicieron todo el proceso y la verdad no sentí nada. Me llevan como a terapia intensiva. Ahí es cuando me ponen el suero. Y pues yo obviamente siento que en el suero sí me ponían como cierto antidepresivo o algo porque yo me la pasaba dormido. O sea, eran muy raros los momentos en los que me despertaba y cuando me despertaba nada más era como para ir al baño. Mi familia estaba ahí y pues realmente no recuerdo mucho, pero yo solo recuerdo que yo lloraba y decía que yo no quería estar ahí. No, pues sí es muy fuerte todo esto que platicas. También pues en el agradecimiento que lo hables. ¿Cómo fue este proceso de llegar a este punto en el que estabas de ya no quiero estar aquí a siento que hay algo por lo que estoy aquí, ¿no? Porque en algún momento por algo sigues aquí, ¿no? El día de hoy, ¿no? O sea, hay algo que en algún momento te llevó como a este proceso
obviamente estas personas que te acompañaban, a lo mejor tu familia y este proceso, ¿qué pasó? Que tú ya eres consciente de eso, que dices, pasé de este estado de ya no quiero estar aquí a ¿merece la pena estar aquí? Yo creo que sí. Fíjate que el momento cúspide que me hizo entender que tenía una razón para estar aquí fue cuando me desperté. Cuando sin ninguna razón aparente desperté en la cama, con ropa, con el celular cargado, fue ese momento. Ya después de que salí del hospital y todo eso, fue cuando yo entendí que sí tenía una misión. Que mi misión de estar aquí es justamente poder contar esta historia y que a muchas personas la puedan escuchar y sobre todo sepan que si en algún momento llegaron a ofender a alguien, si trataron a alguien o lo minimizaron lo suficiente como para no dejarlo ser, o que esa persona que ustedes ven que justamente es la más alegre, la más sonriente, la que dice un buen de bromas, que es súper dicharachera, que siempre tiene a toda la gente contenta, muchas veces es la persona que más pide ayuda. Porque yo era así, o sea, yo siempre fui de que el más alegre, que juntaba a todos y que el alma de la fiesta, etcétera, etcétera. Y pues realmente en el fondo era mis gritos de querer ser aceptado, porque yo no me aceptaba a mí mismo. ¿Cómo pasaste de no sentirse aceptado a pesar de aceptar un poco más? ¿Cuál fue el proceso que llevaste tú para tener una mejoría? Fíjate que todavía sigo en el proceso. No es una situación tan sencilla de decir, ay, ya de la noche a la mañana, uy, ya estoy súper feliz y me amo y me acepto y con todo lo que va. Pero es la terapia. Es la terapia y pues aparte de la terapia, si las personas creen en algo superior o en lo que quieran, en el universo, en los chakras, en Dios, en lo que quieran, pero que realmente lo sientan, lo vivan, lo disfruten y que sobre todo creo que una parte muy importante es que cuando vayas a terapia seas honesto, porque realmente tú no le mientes al terapeuta, tú te estás mintiendo a ti mismo sobre tu misma realidad. Entonces al tú no afrontar esa realidad que estás viviendo, jamás vas a poder sanar lo que en verdad tienes que sanar. Y claro, todos hemos cometido errores catastróficos, horribles o de los que sentimos demasiada vergüenza de expresarlos, pero créanme que cuando lo expresan te cambia totalmente y es cuando en verdad empiezas a sentir un proceso de sanación y es cuando en verdad comienzas a aceptarte y amarte a ti mismo y sobre todo lo más importante a veces poner límites, porque a veces a todos nos cuesta mucho poner límites y ya en el momento en el que lo haces es como creo que por fin me estoy dando el valor de quién soy, de lo que soy, de cómo soy y lo que quiero dar también a los demás. Lo que voy a aceptar y lo que no voy a aceptar tampoco de los demás. ¿Qué podrías decir el día de hoy? ¿Qué es lo que te motiva a vivir el día de hoy? Ay, qué fuerte pregunta. Muchas cosas. En este momento yo creo que lo que más me motiva a vivir creo que son las metas y sueños que yo me he puesto a mí mismo, pero personales. ¿Me explico? O sea, como tener una casa en un lugar en específico, viajar a un lugar, profesionalmente estar en este punto, de qué manera expreso también mi parte creativa. Entonces, como que es todo ese tipo de detalles, pero enfocados en mí, son los que a mí me han apoyado a darle sentido a mi vida. Pero tampoco sin dejar de lado el presente. O sea, es aquí, es ahora. Y aunque hay días que me despierto y sigo teniendo un pensamiento de, ay, no me quiero levantar, o sea, hoy me siento muy triste. De todos modos lo hago, pero Sí. tampoco no me limito en esa emoción. Es como si me siento triste, ahora sí me permito llorar por mi tristeza. Aunque no sepa, aunque yo vi un video de un gatito que estaba cayendo y se pegó y está muy triste, me permito llorar por ese video. Cosas que antes no me permitía. Entonces diríamos que es como esa parte de lo que favorece al proceso también es la parte de entender
que pueden haber otros motivos por el cuales vivir y que te están esperando, aunque en este momento no sepas cuál sea, pero que te están esperando en un futuro. También esta parte del apoyo emocional que puedes tener por parte de un profesional. Las creencias, justamente como tú decías, en lo que tú crees, o sea, arraigarte también de eso, pero ¿cómo tú consideras que la familia y el entorno familiar, el social, pueden favorecer o entorpecer este proceso? Sí, la verdad siento que influye mucho. ¿De qué manera pudiera influir? Mira, O al menos cómo fue contigo. Mira, yo creo que una creencia que tenemos muy arraigados los latinos en general es que la familia es el centro de todo. O sea, tiene que ser en familia, todo se tiene que actuar en familia. Si sean reuniones, si sean enfermedades, sea lo bueno, sea lo malo, sea todo siempre tiene que estar enfocado en la familia. Y no hay nada más después de ahí. Porque incluso hay familias que hasta te eligen la pareja con la que vas a estar, los amigos con los que vas a salir. O sea, es tan arraigada esa unión que existe por cultura que muchas veces la mayoría de las personas tienen miedo a salir de ahí, de la familia. Y justamente en ese momento en el que tú aprendes que hasta el árbol genealógico se poda, porque cuando hay una persona que realmente te está dañando, que te está violentando, que te está lastimando, dañando, o sea, que tiene puras cosas negativas y que te hace sentir puras cosas negativas, a veces es necesario alejarte para poder vivir tu propio proceso de sanación. Porque esas personas, ese núcleo familiar, cuando tú decides salirte y decir, ya no quiero estar aquí, ya es muy sofocante, ya estoy muy cansado, o sea, ya ocupo ser yo, y decides salirte de ese núcleo familiar, lo que hace el núcleo familiar es que te agarra y dice, vente para acá. Y voy a buscar las mil y un maneras de regresarte, porque tu lugar es aquí y tienes que estar aquí. Y a veces es muy difícil también para las familias o para los padres el dejar ir, el soltar, el dejar que tu hijo también viva su vida y que aprenda de sus propios errores y que si se cae que también se tiene que levantar y que a veces va a tomar decisiones que no te van a gustar como padre porque va en contra de ti y tus creencias, pero al final de cuentas si no, no va a aprender. O sea, tú como padre ya le di las armas, ya le di las herramientas para que sea una persona de bien, para que sepa discernir entre el bien y el mal, pero ya es un adulto y él puede tomar sus propias decisiones, regarla y afrontarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué pudieras decirle tú a las personas que nos pueden escuchar o ver, que están pasando por este proceso, que están teniendo esta idea, que ya lo han planeado, que lo han pensado? ¿Qué pudieras tú decirles a estas personas? Absolutamente todos los que estamos en esa situación o los que hemos pasado por esa situación, siempre tenemos una persona de más confianza y en la que pensamos cuando tenemos ese pensamiento. Y cuando tenemos ese pensamiento es la primera persona que se viene a tu mente. Y siempre hay una llamada o un mensaje antes de que ocurra ese momento. Entonces, tanto a las personas que nos escuchan y nos están viendo, que están pasando o por ese proceso o alguien conocido está pasando por ese proceso, siempre estén atentos a esa llamada o a ese mensaje. Porque siempre es esa simple palabra de quédate o te quiero ver o salgamos el día de hoy puede salvar muchas vidas. Y para la persona que está en ese estado de crisis, creo que en el momento en el que tú sabes que algo ya no está bien, trata de rodearte y de estar con las personas que más amas y más quieres en ese momento. Porque son las personas que realmente jamás te van a dejar ahí. Que jamás van a decir, ay, sí, que lo haga. Sino que van a estar ahí porque te aman, porque te quieren, porque te aprecian, porque saben tu valor. Y van a estar ahí incondicionalmente. Siento que eso es muy complicado porque luego a veces las personas no saben identificar como estas señales de alerta, ¿no? O sea, que la persona empieza a aislarse, que empieza a tener un desapego por las cosas, que empieza a no dormir, a no comer,
que en algún momento hay un cambio en su personalidad, de un momento a otro era muy sonriente y de un momento a otro ya no. No en todos los casos, pero son algunas señales que podemos nosotros estar viendo, o pensamientos o acciones autodestructivas que pueda tener la persona, que obviamente te dé como estos indicadores de algo está sucediendo. Y también de alguna manera hay personas que sí dicen, y me ha tocado personas que dicen, es que no me di cuenta. Yo digo, pues es que posiblemente no lo conocías tan bien como para darte cuenta si cambia. O sea, porque en realidad si tú convives bien con alguien y lo conoces también, a veces nomás lo ves y dices, ¿qué traes? Algo traes y no me quieres decir. O hasta incluso, yo digo porque nos ha tocado a ti y a mí. ¿Quién fue? Que a veces en una llamada, te escuchas raro. Pues, ¿qué tienes? Sí. Y es esa situación, ¿no? Pero creo que es importante saber que si tú tienes un familiar con esa situación, que te informes, que también puedas ir a terapia para saber cómo trabajar esta situación, porque no es fácil. Quizás a lo mejor, yo como profesional diría, yo sé más o menos qué hacer, ¿no? Pero yo sé que hay personas afuera que no tienen estas herramientas, que no saben cómo manejar la situación, y que llegue tu hijo y te diga, quiero morirme. ¿Qué le dices? ¿Sabes? Pero buscar tú el apoyo de otras personas y de tu familia, creo que es lo más indispensable, que tú busques esa manera de no estar solo en ese momento y de compartirlo. Yo siempre digo que es como una película que yo vi, no voy a decir más o menos la escena porque es un poco rara y no la van a entender, pero yo digo que es como si yo tengo una fruta y en algún momento esto representa mi tristeza, y en algún momento el compartirla con otra persona me hace sentir que ya es menos pesado, y una tristeza va disminuyendo si lo voy hablando, y en algún momento llega un punto en el que sientes que lo estás compartiendo esa situación con otra persona, que te hace sentir acompañado y que dices, no va a vivir mi tristeza, pero me puede acompañar, se va a poner en mis zapatos y desde ese punto me va a guiar o a estar presente en esos momentos, ¿no? Y pues bueno, yo también pues quiero agradecerte por podernos hablar de este tema, porque pudieras hablar y sincerarte y compartirnos esto de lo que viviste y cómo ha sido este proceso para ti. Pues así no te vas a ir, porque yo no voy a ser el único que va a hablar. Tú ¿Por no qué? nos has contado nada en absoluto de si en algún momento tú pensaste en algo así, si alguna vez tú te sentiste depresivo. O sea, nunca, no contaste nada, pero sí me aventaste a mí del tú tienes que decir y cuenta tu historia. Dilo. Ok, bueno, de alguna manera creo que yo nunca he pensado como en hacerme daño. Yo nunca he llegado a un punto. Siento que estuve muy cercano a pensar o iniciar con esas ideas, sobre todo cuando estuve a punto de salir del closet, porque fue donde yo ya me sentí ahogado. Literalmente, yo ya no podía ocultar más esto con mi familia. O sea, ya lo sabían por muchas cosas, pero también lo evadían y se hacían como que no es. De la vista gorda. Y toda esa situación. Cuando una vez yo estaba muy triste, me sentía con una opresión en el pecho, me sentía muy horrible. Hay una canción que yo escuchaba siempre, no me acuerdo muy bien el nombre en inglés, pero es como curarme de esta enfermedad o algo así se llama. Y prácticamente dice, quiero un jarabe de la tos para quitarme todo esto. Prácticamente la canción dice esto, esa frase. Y yo la escuchaba mucho porque yo decía, quiero encontrar una cura para esto porque es más fácil no tenerlo. Es más fácil no ser yo, pero no puedo dejar de ser yo, o sea. Y la gente pidiéndome, no seas quién eres. Es como, es que no me digas, no sé Rubén, pues es lo único que sé hacer, ¿no? Que yo siento que si yo no hubiera salido del closet, si hubiera empezado con esas ideas. Sí tuve comportamientos autolesivos, fue en la secundaria, pero yo sí lo hice por moda. No como comúnmente se dice que lo hacían por moda, no, yo sí lo hice por moda. Yo creo que otras personas lo hicieron consciente, desde evitar este dolor, desde aliviar el sufrimiento de alguna otra manera. Yo sí lo hice por moda porque en el momento que estaba en la secundaria estaba la cultura de los emos. Yo tenía una compañera una amiga en ese entonces que sí pasaban muchas situaciones problemáticas en su vida que la llevaron a cometer esos actos. Y ella me incitaba a hacerlo, me decía, a ver, hazlo. Y era como, no daré ideas de con qué, pero de alguna manera como que lo hacía y era así como que me decía, tú vas. Y yo una vez lo intenté y fue así como una rayita de... Y a mí me dolió pues demasiado. Yo dije, yo no lo vuelvo a hacer. Pero me decía, ándale, y otra vez. Obviamente yo no lo hacía profundo, sino más para que se me viera una linecilla y decir que ya cumplí, ¿no? Yo se lo hice por encajar.
ciertamente sí lo hacía consecutivamente por la moda. Yo no lo hacía porque en realidad había una insatisfacción en mi vida en ese momento. Pero yo acostumbraba siempre a tener los brazos cubiertos, siempre, porque pues se veía, aunque no fueran muy profundas, como que mi piel es muy sensible y se hinchaba demasiado esa parte, o sea, por la herida, ¿no? Y aparte pues con que lo hacía pues no era muy higiénico. Y después de eso, mi hermana una vez me encontró en mi cuarto, o sea, mi hermana me encontró en mi cuarto haciéndolo. Fue con mis papás, les dijo, mis papás vinieron, me dieron su sermón de por qué estaba mal, Dios, la vida y todo. Yo entendí la gravedad de la situación, que no era solamente una moda, que en realidad tenía un trasfondo más fuerte, porque yo pensé que mi amiga sí lo hacía por moda y no, después me di cuenta que no era una moda, que no era algo saludable. Y llegó el punto en el que dije no lo vuelvo a hacer, a el punto de hoy, que para mí me gusta siempre tener los brazos descubiertos. Desde entonces, el yo traer los brazos descubiertos es como una forma de mostrarme a mí que estoy vivo y que aquí estoy, y duré mucho tiempo que todo lo que usaba me arremangaba y hasta la fecha de repente lo hago porque era como no tengo nada que ocultarme a mí tampoco ni ocultar a las demás personas, y quiero que vean que estoy bien, pero más que para las personas era como demostrarme estoy bien y toda esta situación que ya después, como digo, o sea, si en algún momento no hubiera yo salido del closet, sí lo hubiera pensado, aunque en ese entonces debe terminar la carrera de psicología, pero aunque somos psicólogos también tenemos esos pensamientos, también la vida nos abruma, pero es la única forma en la que yo tuve mucha cercanía. Yo tuve más cercanía cuando empecé a dar terapia con algunos pacientes, que era cuando me comentaban estas situaciones, que en algún momento yo decía, es que ¿por qué lo intentan? O sea, entiendo el trasfondo, pero yo decía, ¿qué te lleva a esa situación, no? Ya teniendo pacientes y que me cuentan su historia y que van conmigo, cuando empecé a tener esta sensibilidad más con el tema, y dije, no es nomás porque no les gusta su vida y ya, o sea, hay más cosas detrás que pasan en el ser humano que los hace ser más complejos, que hacen que puedan no querer esta realidad. O sea, sobre todo a mí lo que más me hizo mucho ruido era de una paciente que yo tenía, que todo el tiempo dormía. Se dormía mucho todo el día, literalmente llegaba al trabajo y no que quería dormirse, no comía ni nada. Y prácticamente lo que fuimos encontrando la paciente y yo fue que el dormir para ella era una forma de evadir. Entonces, cuando estaba dormida no se acordaba de sus problemas financieros, de sus problemas personales, de lo que sentía, simplemente se olvidaba de todo. Tanto así que en algún momento llegó a escalar eso, que en algún momento dijo, quisiera que este sueño fuera eterno. Y empezó esos pensamientos y esa insatisfacción, aunado con los problemas y toda esa situación. Yo por una parte pues sí agradezco que la vida no me había puesto en ese camino. Me ha puesto en otros caminos también muy complicados, que digo, de repente muy extraños, muy pues muy locos, muy diferentes, que también tienen sus retos, que también me han confrontado mucho conmigo, con lo que quiero, con lo que pienso, con mis ideales, con mis creencias. Pero siento que el llegar al punto en el cual haya ese vacío, esa sensación, no lo he vivido y espero en algún momento no vivirlo. También si llego a vivirlo en algún momento, porque nadie está exento a eso, también llega un momento en el cual yo pueda tener cercano a esas personas que van a sostenerme, es lo que espero, si llegara yo a tenerlo en algún momento. Y pues es eso. ¿Y alguna vez has tenido algún conocido o alguien cercano que lo haya hecho? Tú. Aparte de mí, obviamente. Pues fíjate que como tal nunca he hablado del tema así abiertamente como con otras personas. Solamente supe que una prima mía hace poco tuvo un intento. Una prima que vive muy lejos, nunca he tenido presencia ni en su vida ni ella en mí, pero me enteré. Obviamente, pues sí, como que me preocupé como esa situación de qué estará pasando allá. Afortunadamente ya están recibiendo el apoyo allá donde viven y es la única cercanía que yo he tenido, o sea, y también con una amiga, obviamente, pero fue porque ella quería saber qué hacer, porque una de sus vecinas tuvo un intento.
Y en el momento se le ocurrió hablarle a mi amiga. Y ella fue la que la auxilió y me habló y me dijo, es que yo no sé qué hacer, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo procedo? Obviamente ella tenía a sus hijos muy chiquitos y yo le dije, número uno, deja a tus hijos en la casa, con alguien que los pueda cuidar, no expongas a tus hijos a esa escena. Otra, con la persona, dile que le hable a un familiar para que no esté sola la persona. Y otra, quita de donde esté todos los elementos con los que se puede hacer daño, medicamentos, tijeras, cuchillos, sogas, o sea, a veces pensamos que hasta con una cosa, pero sí, hasta con una cosa muy pequeña se puede hacer, a veces el pensamiento es así. Entonces, como que fue la manera muy sencilla en la que lo pude acompañar. También me ha tocado que yo dando conferencias sobre la prevención del acto de hacerse daño. De alguna manera me he topado con personas que se han acercado y me han comentado, sobre todo una madre de familia que se acercó y me dijo, no me pude quedar en la conferencia, salí llorando, porque justamente mi hija murió por esa causa hace como 4 meses en ese entonces. Y me contó cómo fue el proceso, cómo su hija lo planeó, cómo llegó la policía, todo lo que interviene y cómo lo han sabido sobrellevar. Y yo creo que es importante saber que las personas que también están pasando por ese proceso, que sepan que aunque tu mente te haga pensar y creer que no eres importante y que nadie te quiere, de verdad sí hay personas que van a estar para ahí. Y aunque pienses, si yo me voy no me extrañarían y estarían mejor, créeme que yo me he topado con esas realidades de personas que dicen, no tenía una cercanía tanto con mi hija, pero de verdad me duele que se haya ido. La verdad la extraño, quisiera que estuviera aquí conmigo. Entonces, rodéate de personas que te hagan sentir que tú mereces, que te dejen ser, ¿sabes? Aparte, algo muy importante es como no guardarte el cariño y el aprecio que tienes a las personas. Porque creo que a veces no sabes si va a ser demasiado tarde. Exactamente, expresarlo. Y también saber que yo le dije a una paciente, y era muy raro, porque luego muchos de los motivos por las que sobre todo las mujeres, madres de familia, siguen vivas, su motivo es sus hijos. Yo tuve una paciente donde en algún momento sus hijos ya ni siquiera eran un motivante para ella, que para mí también fue un reto como psicólogo de decir, ¿y ahora pues qué le encuentro de motivo? O sea, porque no tenía una red sólida de apoyo, no convivió con sus familiares y dije, pues ni sus hijos. Llegó el punto en el que yo sinceramente le dije, ¿sabes qué? Viniste a mí a terapia porque estás buscando la ayuda, otra, sigues viva, no sabemos qué te hace vivir el día de hoy, pero iremos investigando porque hay algo dentro de ti que quiere seguir viva. Que a pesar de todo esto viniste y estás aquí contándomelo. Algo quiere vivir dentro de ti. Entonces, si no lo has intentado, es porque algo dentro de ti todavía quiere seguir viviendo. Hay una mínima esperanza de algo. Y a veces las cosas pueden suceder de una manera muy catastrófica y puede ser muy difícil porque luego hay personas que dicen, ay, pero ¿por qué se quieren quitar la vida si la vida es tan hermosa? Que me ha tocado estar en conferencias que dicen eso cuando yo les hablo del tema. Y yo les pongo el siguiente caso. Estábamos en una conferencia, llega una adolescente con una compañera y le dice a esa compañera, esa adolescente tenía 14 años, 13, 14 años, y en algún momento le cuenta a mi compañera que ella ya había tenido este pensamiento a los 14 años. Que otra información es que antes la estadística decía que a partir de los 12 años en adelante había estadísticas que decían que la persona empezaba a tener estos intentos o habían consumados, pero incluso ya se encontraron casos en el 2021 a la fecha de niños de 4 años, 5 años, 6 años que han terminado con su vida. Entonces, obviamente esta chica le comenta, yo ya he tenido estos pensamientos, le contó toda la historia de su vida, donde le quitaron, su mamá consumía, le quitaron a los hijos a la mamá el DIF, a la institución se los quita, luego mandan a la abuelita para que se haga cargo de ellos y que quede la custodia. La abuela se tiene que ir a otro país, a Estados Unidos, y los dejan con sus tíos. Sus tíos la violentan a ella y a su hermana, toda esta situación. Pasa por muchas situaciones muy difíciles. Y luego dice que hay un hombre de 40 años, ella 12 años, dice que hay un hombre de 40 años que le dice que la quiere, que es muy bonita. O sea, estaba esa niña expuesta a muchas cosas. Entonces yo cuando las personas me dicen eso, yo les digo,
esta historia y les digo, ¿con qué cara yo llegas y le dices a la niña de 12 años, sonríe, la vida es tan hermosa? Es difícil. Es difícil. Pero también es importante que sepamos que hay líneas de ayuda, como tú lo decías, números, páginas, donde tú puedes recibir el apoyo y también te pueden guiar. Obviamente, como tú dices, no va a ser un cambio de un día para otro, porque fueron demasiadas cosas que se acumularon y que hicieron que el suceso precipitante se diera. Pero después, analizar todo eso, que no eras consciente en qué momento llegaste a ese punto, sino hacerlo consciente desde cuándo empezó todo eso, es lo más difícil, pero también es lo más hermoso, porque vas sanando, curando y acomodando esas partes y dices, puedo vivir con esto, me adapto y ahora decido cómo puedo no exponerme a ello y hacerlo de una forma diferente. Ahí va, la pregunta del millón. Si yo ya no estuviera aquí por ese tema, ¿de qué te hubieras arrepentido de no haberme dicho? Qué fuerte. Es mi amiga personal, les dije, ay no, qué fuerte. Estos invitados que me preguntan. Pues sí, ay, ya me qué entrevistaste fuerte. tú a Fíjate mí. que sí me he puesto en ese escenario. La verdad yo siento que sí me dolería mucho y yo sentiría... No quiero llorar. Ah, bueno, no. Bueno, aquí se puede llorar, ¿no? Creo que sí me dolería. Sentiría que hay una parte de mí que se fue contigo. Que creo que esa parte no sé si regresaría a mí en algún momento en el futuro. Siento que no... Siento que todo te lo he dicho. O sea, de verdad yo también agradezco que cuando has tenido estos episodios que me ha pasado, que pienses en mí para acompañarte. Y yo te acompaño no desde el ser psicólogo, siempre lo he hecho desde yo, ser humano, que te acompaño y cantamos y ponemos música y jugamos videojuegos y todo eso para pasar el momento de maneras diferentes. Pero siento que yo hablaría de tu caso en muchos momentos y en diferentes lugares para exponer el cómo se vive, el cómo es, obviamente, pues es que es un escenario muy difícil que no me gustaría estar, la verdad. Pero también sé que no depende de mí. O sea, que suceda o no suceda. No me sentiría culpable porque sé que la otra persona tomaría la decisión consciente o inconscientemente. Pero sí sabría que algo de mí se iría con esa persona y no regresaría. Y siento que contigo sabría que posiblemente no volvería, a lo mejor, yo digo, a encontrar una persona igual, la confianza a una persona igual, no podía hablar de ciertos temas como lo hago contigo, y sí te extrañaría mucho, y yo me acordaría mucho de ti. Yo pienso que si llegara ese momento, yo jamás no me olvidaré de ti. Yo diría, ay, si hubiera estado esta Jota viva, se reiría de esto. Si esta Jota siguiera viva, nos lloraríamos de esto. Hubiéramos dicho que esto es una gatada y así, ¿no? Pero creo que en el presente yo haré todo lo posible para acompañarte y que supieras que no estás solo y que también aunque en algún momento tú pienses que hablar de lo que sientes es generarle una carga a la otra persona, para mí no lo es. Para mí de verdad es un honor poderte acompañar y que me permitas entrar a esa parte de tu vida que yo sé que no a todos les muestras, porque obviamente hablaste aquí de algunas cosas, pero hay otras cosas que me muestras que yo sé que a otras personas no. Y de repente también has descubierto que al contarme esas cosas, te das cuenta que ni siquiera contigo las tenías consciente y las platicabas, pero agradezco que me permitas estar ahí en esos momentos y acompañarte. A pesar de la distancia, a pesar del tiempo, a pesar del dinero, a pesar de lo que sea, ahí voy a estar. Y tantas aventuras, ¿verdad? Que nos hemos Y las que nos aventado. faltan. Y las que nos faltan. Pues hay que brindar. Hay que brindar Salud. por la vida que nos ha tocado, por la realidad, el camino que hemos transicionado y que de aquí para adelante pues mejore. Y como está ahorita el dicho, ¿conoces a Luchita? ¿Cuál es, Luchita? Pues a Luchita. Y pues bueno, yo te quiero agradecer a ti que has seguido todos los episodios. Igual te invito a que compartas este episodio con las personas que puedas, que quieran. Si ves que una persona está pasando por este proceso, compárteselo.
para que entienda un poquito que no está solo en este mundo, que no está sole, y que puede tener este acompañamiento. De igual manera, síguenos en todas nuestras redes sociales, estamos literalmente en todos lados: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, en todos lados estamos para que nos sigas. Y sin más que decir, se despide psicólogo Rubén Calderón. Hasta luego. Bye.